Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirse en una historia que los atrapará desde el primer minuto, una de esas que te hacen suspirar, reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Hoy vamos a hablar de una telenovela turca que, créanme, es una verdadera joya, un diamante en bruto que los dejará completamente enganchados. Prepárense porque les voy a revelar todos los secretos de una trama adictiva, llena de pasión, intriga y giros inesperados. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si ya me siguen pero aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y estén al tanto de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos compartir muchas más historias juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de esa telenovela turca que los va a obsesionar. Estoy hablando de una producción que ha conquistado corazones en todo el mundo, una historia que combina romance, drama, secretos familiares y un elenco de actores talentosísimos que te harán creer en cada una de sus emociones. Se trata de una telenovela que, si le das una oportunidad, te robará horas de sueño, pero de la mejor manera posible, porque no querrás que termine. La trama, como en toda buena telenovela turca, es intrincada y llena de recovecos. Nos presenta a Aylin, una joven hermosa y de buen corazón que vive una vida aparentemente normal en un barrio tranquilo de Estambul. Trabaja como maestra en una escuela local, amada por sus alumnos y respetada por sus colegas. Su vida, aunque modesta, está llena de pequeños momentos de felicidad y satisfacción. Vive con su abuela, una mujer sabia y cariñosa que siempre le ha brindado su apoyo incondicional. Aylin cree que conoce su historia familiar, una historia sencilla y sin grandes sobresaltos. Sin embargo, su mundo da un vuelco inesperado cuando, de manera fortuita, descubre un viejo cofre escondido en el ático de su casa. Dentro encuentra cartas amarillentas y fotografías descoloridas que revelan un secreto familiar que la obliga a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a un pasado oscuro que creía haber dejado atrás. Este secreto la conecta directamente con Demir, un hombre apuesto y misterioso, proveniente de una familia poderosa y adinerada, los Karahan, una dinastía con una larga historia en la ciudad, pero también con sus propios demonios internos y una reputación que precede a su nombre. Demir, heredero de la fortuna familiar, carga con el peso de las expectativas y las responsabilidades. Es un hombre reservado y distante, marcado por una infancia difícil y una relación conflictiva con su padre, un hombre implacable y ambicioso que controla cada aspecto de su vida. Demir ha aprendido a desconfiar de los demás y a proteger su corazón de cualquier vulnerabilidad. La relación entre Aylin y Demir comienza con el pie izquierdo, llena de malentendidos, prejuicios y desconfianza. Él la ve como una amenaza para su familia, una intrusa que pone en peligro su legado y su estabilidad. La considera una oportunista que busca aprovecharse de su apellido y de su fortuna. Ella, por su parte, lo considera un hombre arrogante y prepotente, acostumbrado a salirse con la suya y a despreciar a los demás. Le irrita su actitud condescendiente y su falta de sensibilidad. Sus encuentros iniciales son tensos y cargados de hostilidad. Intercambian miradas frías y palabras cortantes. Sin embargo, a pesar de la animosidad que sienten el uno por el otro, una fuerza invisible los atrae. Algo en la mirada de Demir, una vulnerabilidad oculta tras su fachada de dureza, despierta la curiosidad de Aylin. Y la determinación y la honestidad de Aylin, su capacidad para ver más allá de su riqueza y su poder, intrigan a Demir. Pero como suele suceder en las mejores historias de amor, a medida que se conocen, obligados por las circunstancias a interactuar y a colaborar, la hostilidad inicial se transforma en una atracción irresistible. Descubren que tienen más en común de lo que imaginaban, ambos han sufrido pérdidas importantes, ambos se sienten solos y incomprendidos, y ambos anhelan encontrar el amor verdadero. La química entre ellos es innegable y cada mirada furtiva, cada roce accidental, cada palabra sincera se convierte en una chispa que enciende la llama de la pasión. Comienzan a verse a escondidas, a compartir confidencias y a descubrir sus verdaderos sentimientos. El amor florece entre ellos, desafiando todas las barreras y superando todos los obstáculos. Pero el camino hacia la felicidad no será fácil para nuestros protagonistas. En su contra tendrán a sus propias familias, envueltas en rencillas y secretos del pasado que amenazan con separarlos. La familia de Demir, liderada por su padre, Harun Karahan, se opone rotundamente a su relación con Aylin.
Arun ve a Aileen como una amenaza para su imperio y está dispuesto a hacer todo lo posible para alejarla de su hijo. Utiliza su poder e influencia para manipular la situación y para sembrar la discordia entre Aileen y Demir. La familia de Aileen, por su parte, también tiene sus propios prejuicios y reservas. Su abuela, aunque la ama incondicionalmente, teme que su nieta sufra a manos de la poderosa familia Karaan. Intenta protegerla de cualquier daño y la advierte sobre los peligros de involucrarse con un hombre como Demir. También deberán lidiar con rivales amorosos que harán todo lo posible por interponerse en su camino, utilizando todo tipo de artimañas y manipulaciones. Is, la prometida de Demir, es una mujer ambiciosa y despiadada que está dispuesta a todo para convertirse en la esposa de Demir y en la heredera de la fortuna Karaan. Ve a Aileen como una competidora y la odia con toda su alma. Utiliza su astucia y su encanto para manipular a Demir y para sabotear su relación con Aileen. Kerem, un amigo de la infancia de Aileen, está enamorado de ella en secreto. Ve en Demir un rival y está dispuesto a luchar por el amor de Aileen. Intenta convencerla de que Demir no es el hombre adecuado para ella y le ofrece su apoyo incondicional. Y por si fuera poco, el destino parece empeñado en poner a prueba su amor, sometiéndolos a situaciones extremas que los obligarán a demostrar de qué están hechos. Enfrentarán traiciones, engaños, peligros y sacrificios. Deberán luchar contra viento y marea para proteger su amor y para construir un futuro juntos. Uno de los aspectos más destacables de esta telenovela es la profundidad de sus personajes. No se trata de figuras planas y unidimensionales, sino de personas complejas, con virtudes y defectos, que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por superar sus propios traumas. Cada uno de los personajes secundarios tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos, lo que enriquece la trama y la hace aún más interesante. Por ejemplo, Leila, la mejor amiga de Aileen, es un personaje fundamental en la historia. Es una mujer independiente y luchadora que trabaja como abogada. Siempre está dispuesta a ayudar a Aileen y a brindarle su apoyo incondicional. Su historia se entrelaza con la de los protagonistas de una manera inesperada, aportando una nueva perspectiva sobre los conflictos y los dilemas que enfrentan. Leila también tiene sus propios problemas personales y debe enfrentarse a sus propios demonios. O también Arun, el padre de Demir, que a pesar de ser el antagonista principal de la historia, no es un villano unidimensional. Es un hombre ambicioso y despiadado, pero también es un padre que ama a su hijo, aunque a su manera. Este personaje es clave para entender las motivaciones de Demir y para comprender la complejidad de la familia Karaan. Su pasado lo atormenta y su obsesión por el poder lo ha consumido, impidiéndole ver el daño que causa a su alrededor. También está Ashley, la hermana menor de Demir, una joven rebelde y despreocupada que se siente sofocada por las expectativas de su familia. Ashley es un soplo de aire fresco en la historia y aporta un toque de humor y ligereza. A pesar de su actitud despreocupada, Ashley esconde un gran corazón y es capaz de grandes actos de bondad. Y no podemos olvidar a Safiye, la abuela de Aileen, una mujer sabia y experimentada que ha vivido muchas cosas en su vida. Safiye es un pilar fundamental para Aileen y le brinda su apoyo y su consejo. Su historia familiar es el motor que impulsa la trama y su sabiduría es un faro para los protagonistas. La ambientación de la telenovela es otro de sus puntos fuertes. Las locaciones son espectaculares, desde los paisajes urbanos de Estambul, con sus bulliciosos mercados, sus mezquitas imponentes y sus modernos rascacielos, hasta las impresionantes mansiones familiares de la alta sociedad turca y los pintorescos pueblos de la costa turca, con sus playas paradisíacas y sus paisajes de ensueño. La fotografía es impecable y la banda sonora es emotiva y envolvente, creando una atmósfera mágica que te transporta directamente a Turquía. La música acompaña a la perfección cada escena, resaltando las emociones y creando una experiencia sensorial completa. Desde la melancolía de un piano en una escena triste hasta la pasión de un violín en un momento romántico, la banda sonora es un elemento clave para sumergirte en la historia. Pero más allá de la trama, los personajes y la ambientación, lo que realmente hace que esta telenovela sea adictiva es la forma en que te conecta con las emociones de los personajes. Te ríes con ellos cuando comparten momentos de felicidad y alegría, sufres con ellos cuando enfrentan dificultades y desafíos, lloras con ellos cuando experimentan pérdidas y decepciones, y te emocionas con cada pequeño avance en su relación. Te sientes parte de su mundo y te involucras de tal manera que te olvidas de que estás viendo una ficción. Te identificas con sus luchas y anhelos, y te sientes inspirado por su valentía y su determinación.
Y hablando de emociones, prepárense para un torbellino de sentimientos. Esta telenovela no escatima en escenas de amor apasionadas que te harán suspirar, momentos de tensión que te dejarán sin aliento y te mantendrán al borde del asiento, giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que creías saber y revelaciones impactantes que te dejarán con la boca abierta y te obligarán a replantearte la historia. No es una telenovela para ver de manera casual, es una historia que exige tu atención y que te recompensa con una experiencia inolvidable. Es una historia que te atrapa y no te suelta hasta el final. Ahora sé que algunos de ustedes pueden ser un poco escépticos con las telenovelas turcas. Quizás piensen que son demasiado largas, demasiado dramáticas o demasiado predecibles. Pero les aseguro que esta telenovela es diferente. Es una historia que rompe con los clichés del género y que te sorprende en cada capítulo. Es una producción cuidada con un guión inteligente y bien estructurado, una dirección impecable que sabe cómo mantener el ritmo y la tensión, y un elenco de actores que lo dan todo en cada escena y logran transmitir la complejidad de sus personajes. La química entre Aylin y Demir es palpable y su actuación es convincente y emotiva. Además, la telenovela aborda temas universales como el amor verdadero, la importancia de la familia, la lealtad incondicional, la traición dolorosa, la búsqueda de la venganza y la necesidad del perdón. Son temas que resuenan con todos nosotros, independientemente de nuestra cultura o nuestro origen. Y la forma en que se exploran estos temas en la telenovela es profunda y conmovedora, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. Nos hace cuestionar nuestras propias creencias y valores, y nos anima a ser mejores personas. En resumen, esta telenovela turca es una joya que no se pueden perder. Es una historia que te atrapará desde el primer minuto, que te hará reír, llorar, suspirar y emocionarte como nunca antes. Es una producción cuidada con un guión inteligente, una dirección impecable y un elenco de actores talentosísimos que te harán creer en cada una de sus emociones. Si están buscando una telenovela que los haga desconectar de la realidad y sumergirse en un mundo de pasión, intriga y drama, no lo duden más y denle una oportunidad. Les prometo que no se arrepentirán. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de una telenovela turca adictiva que combina romance, drama, secretos familiares y un elenco de actores talentosísimos. Hemos explorado su trama intrincada y llena de giros inesperados, sus personajes complejos y bien desarrollados, su ambientación espectacular que te transporta a Turquía y sus emociones intensas que te harán sentir parte de la historia. Y hemos destacado por qué esta telenovela es diferente y por qué no se la pueden perder. Es una historia que te tocará el corazón y te dejará una huella imborrable. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya despertado la curiosidad por. Me encantaría saber qué les parece esta telenovela. ¿Ya la conocían? ¿La han visto? ¿Qué les parece la historia? ¿Cuáles son sus personajes favoritos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. También me gustaría saber qué tipo de telenovelas les gustan más y qué otras producciones turcas me recomiendan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos compartir muchas más historias juntos. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden activar la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Los quiero mucho. Adiós.